Tiempo de política aquí en Periodista Digital y vamos a hablar un poquito de la situación política en Galicia. Vamos a hablar del tema de las cajas y vamos a hablar también de fútbol, porque tenemos aquí el lujo de tener a Javier González Méndez, nuestro corresponsal en Galicia, columnista de lujo, a quien ustedes conocen porque publica diariamente en Periodista Digital y que, bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Javier, bienvenido, un placer tenerte aquí. Un placer encontrarme como en casa, ¿no? Si realmente hablabas de hablar de política, yo creo que política es todo. Ayer incluso el partido de fútbol de la selección española, en el fondo era política, ¿no? ¿Cómo lo viste? Porque cuando hablábamos fuera del micrófono de La Roja todavía estabas como todos alucinado, sí, ¿no? Alucinado porque en este país no tenemos tradición de aunar esfuerzos y sobre todo no tenemos tradición de crear una inteligencia colectiva. Yo creo que en España hay muchísimas personas muy inteligentes, pero que se están mirando permanentemente al ombligo y que hacen la guerra por su cuenta. Lo que ha demostrado la selección española es lo que se puede hacer aunando inteligencias individuales y creando una inteligencia colectiva, que es como se ha movido la selección durante los últimos años. Sí, estaba leyendo el artículo que publicas hoy en Periodista Digital y dices que esta selección de alguna manera le ha mostrado el camino a la casta política de cómo tendrían que ser los próximos pactos de la Moncloa, ¿no? Está claro, yo creo que en este momento todo en España se ha devaluado el poder, tal cual lo conocíamos, esa especie de veneración que sentíamos los españoles por un coche oficial, por la persona que se bajaba de un coche oficial, que en el fondo es un reflejo de que todavía, por desgracia, existe una sociología franquista en España, que no hemos sido capaces de quitarnos de encima. Lo superaremos porque somos igual que los demás europeos, me imagino, y dentro de unos años, pues cuando una persona se baje de un coche oficial será lo mismo que si se baja Perico de los Palotes. Pero hasta ahora todavía veneramos todo aquello que nos huela a poder y a persona con mando en plaza. Y todo lo que huela a moqueta, ¿no? Sí, sí. Y también quería preguntarte, porque has seguido muy de cerca el tema de las cajas, todo lo que ha sido el desfalco de las cajas en Galicia y de hecho ha sido el que ha levantado la liebre sobre el tema de José Luis Méndez, el consejero que es hoy, que es un apestado. Hasta hace nada era uno de los hombres más fuertes de Galicia y hoy no puede entrar a un restaurante porque lo abuchean y bueno, que la gente no quiere saber nada de él. Cuéntanos un poquito ese silencio tácito que ha habido hasta hace nada entre políticos, cajas, gestores y medios de comunicación también. Sí, claro, hay que ser sinceros, por desgracia es así, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que tanto los partidos políticos como los medios de comunicación, pues uno de sus principales clientes y que les permitían, por supuesto, cubrir sus presupuestos al año, ¿no? Pues eran las cajas de ahorros, es verdad, a base de publicidad, y a los partidos políticos a base de créditos que a veces ni siquiera eran devueltos, eran condonados, ¿no? Todo eso, por supuesto, pues crea una sumisión tácita permanente y sobre todo además porque yo me imagino que los exdirectivos de las cajas de ahorros deben tener en sus cajones información comprometida y yo creo que hay algunos políticos gallegos, digo algunos por ser generoso, a lo mejor demasiados, que están preocupados de todo pelaje, ¿no? Sí, están preocupados de todo pelaje, desde la derecha a los nacionalistas, y están preocupados porque alguien tire de la manta, porque pueden llevarse disgustos serios. Y a medida que ibas publicando tus artículos sobre, como les llamamos aquí en Periodista Digital, sobre los jetas financieros que nos han llevado a la ruina, han ido cayendo. Es decir, José Luis Méndez cae, Galloso recientemente, el mismo día que tú escribías el artículo, pues a las pocas horas Galloso presentaba su dimisión. Y estamos hablando de gente que mandaba mucho, que tenía muchísimo poder. El cambio... Sí, pero yo, fíjate, además de mucho poder, Luis, yo te diría que a gente que tenía mucha responsabilidad, que pudo haber hecho cosas muy buenas en sus respectivos entornos y luego en el entorno colectivo de Galicia,
al margen de lo que le ocurra con la justicia, yo nunca deseo que nadie entre en la cárcel, por supuesto, pero oye, si tiene que entrar, pues allá él con sus responsabilidades. Lo que más me preocupa es que es gente que mantenía mucho poder, mucha capacidad de convicción, atraía a muchas personas, había mucha gente vinculada a ellos, pudieron aprovechar las cosas para hacer, en fin, yo creo que crear proyectos muy interesantes para Galicia y para los ciudadanos, e hicieron todo lo contrario, plantearse la vida a base de vivir muy bien, colocar a sus amigos, colocar a sus parientes y después intentar llevárselo crudo. Es una tristeza. ¿Y se equivocó Feijóo en apoyar esa idea de tener poder financiero en Galicia para hacer frente a las exigencias de Madrid y apostar en esa foto que ya nos ha quedado a todos en la retina, dándose la mano con Gayoso y con Méndez, en algo que al final acabó como acabó? Solo hay dos posibilidades. O él reconoce que se equivocó, o reconoce que las personas que lo rodeaban no le dieron la información. Puede ocurrir. Yo creo que a veces los líderes carismáticos y que están ahí arriba en el Olimpo, pues tienen una serie de lameculos que por lo que sea o no le informan bien o le informan a destiempo o tarde, pero yo creo que desde el punto de vista político lo que ha hecho Núñez Feijóo en Galicia con las cajas de ahorros ha sido un error grave, grave. ¿Y a quién ha beneficiado esto también? Porque parece que en Vigo, ciudad donde resides, pues hay otros que también aprovechan y se han llevado el gato al agua. Sí, pero benefició a Abel Caballero, en el alcalde de Vigo, puntualmente en unas elecciones, pero claro, ahora Abel Caballero es un alcalde socialdemócrata, por llamarle de alguna forma, muchos peronista, compañeros, como le llamas también, peronista también, lo has marcado en tus muchos artículos. compañeros críticos del PSOE en el sur de Galicia lo consideran, vamos, absolutamente ajeno a sus ideologías. En fin, es un señor que piensa en sí mismo, en sus intereses. Ahora, en estos momentos, no deja de ser un alcalde con todas las etiquetas que le quiera colocar cada uno. Si algunos quieren seguir pensando que es socialista, allá ellos. Peor todavía, me lo pones, porque es un alcalde socialista para estos señores que le ha echado la mano al hombro y ha apoyado y ha respaldado a dos pájaros como Julio Fernández Gayoso y como José Luis Pego. Por consiguiente, yo creo que lo desacredita absolutamente como político y como ser humano. Una de dos, o era tonto y no se enteraba de nada, y entonces tenemos un alcalde tonto en la ciudad de Vigo, o lo sabía todo y entonces es digamos, un cómplice pasivo. Sí. Que en las últimas encuestas había preocupación en el búnker del PP gallego, porque veían que podía haber una fuga de votos por la zona de la ría de Vigo, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy por hoy? Tú has escrito en PD que Feijóo o Galicia olía a elecciones anticipadas. Cuéntanos un poquito de eso. Vamos a ver, Feijóo ahora entra en la fase, no sé hasta qué punto, porque creo que le van a amargar lo poco que le tengo que ver, no se le van a amargar los incendios. Está la cosa muy complicada. Pero el poco tiempo que tenga para pensar va a ser reflexionar sobre si adelanta o no adelanta. Yo sinceramente creo que va a acabar adelantando. Desde el punto de vista de las encuestas electoral o demoscópico, yo creo que Feijóo no tiene rival. En este momento la oposición gallega es nefasta. La del PSOE, la nacionalista, que está dividida en 100.000 pedazos, no tiene oposición. Ahora, la gran oposición de Alberto Núñez Feijóo es la crisis. Y entonces, en la medida en que algún político de los que está en el poder descubra la piedra filosofal de cómo atacar desde el punto de vista electoral a la crisis, tendrá posibilidades de repetir o no. La inercia habitual es que una persona que esté gobernando sea derrocado por la crisis. Para colmo, tampoco hay buenas noticias que contar, porque del AVE no hay novedades. La ministra acaba de decir que acabo de rascarme el bolsillo y he puesto 1.900 millones, ahí tenéis, pero cuando se le pregunta sobre una fecha, pues sale huyendo despavorida, porque no quiere, no puede. Lógicamente es una persona seria y no quiere comprometerse o no quiere decir cosas que después no sabe si las va a cumplir, con lo cual el panorama para Feijóo, para hacer una campaña, es desolador. No lo tiene fácil, el paro está como está, no parece que haya vías de que pueda mejorar en los próximos meses. El naval lo van a salvar
momentáneamente y relativamente con las últimas operaciones que se han hecho en Bruselas y tal. Pero en Tampoco definitiva... parece tener mucho apoyo de Madrid. No, yo creo que en estos momentos el señor Rajoy, sinceramente, la única buena noticia que ha podido dar en los últimos 6 meses fue a su padre el día que llegó a casa y le dijo: papá, soy presidente del gobierno. A partir de esa buena noticia, que fue la única que pudo permitirse, todo lo demás que ha podido transmitirle a los pocos amigos que tiene y los muchos colaboradores que le rodean son malas, porque ese fue su mejor día al frente del gobierno español. Pero yo sí quisiera decir una cosa sobre el AVE. A mí el AVE por sí solo, pagado con fondos nacionales, incluso con contribuciones de las arcas gallegas, en estos momentos que transcurren me parece una auténtica aberración. Yo creo que hay temas prioritarios que tienen que tener que ver con el ser humano, ¿no? Y son prioritarios. Lo que no comprendo muy bien desde el punto de vista de Galicia y norte de Portugal, que era digamos un objetivo de primera estratégico de primera necesidad para Europa hace apenas 6 años como Euroregión modelo de la Europa de las regiones. Lo que no entiendo es por qué los diferentes gobiernos que han pasado, tanto por el Estado como por Galicia, no han sido capaces de convencer a Bruselas de que si quería convertir a esa región en un modelo, en un piloto para otras euroregiones, hubiese apostado con fondos europeos para que también los portugueses y los propios españoles pudiesen tener ese enlace. Yo nunca lo comprenderé, creo que eso es un error político desde el punto de vista de asuntos exteriores de mucha magnitud, pero se han centrado en hacer campañas electorales con el AVE hecho por ellos: soy Papá Noel y os regalo el AVE. Creo que se ha confundido, pero la historia les pasará las cuentas. Has tenido un ojo en lo que ocurre en la realidad nacional y has tenido un ojo también en lo que pasaba en Bruselas. Últimamente nuestros lectores han podido seguir. O sea, lo que ocurría en la capital de España. En España, capital de Bruselas. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo has vivido este tema del rescate? Se habla de que esto solamente, aunque por más que el gobierno lo quiera vender como una línea de crédito, como que a partir de ahora todo será color de rosa, pues el fantasma de la intervención sigue estando ahí, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que siento un poco de rubor porque, hombre, cuando hace unos años nos planteamos el viaje a Europa, el sueño de Europa, bueno, parecía una cosa agradable, bonita, interesante para todos, ¿no? Parecía que nos hacía a todos, pues, bueno, mayores de edad. Pero es que realmente lo de Bruselas, yo creo que en Santiago de Compostela tenemos un mal gobierno, y creo que en Madrid también, y creo que en muchas comunidades españolas también, y creo que en muchos estados europeos también. Pero es que lo de Bruselas, o sea, los cerebros que toman decisiones o al menos transmiten las decisiones de otros dioses de los Olimpos a los demás estados, es que, perdón, es que son unas incompetentes. En primer lugar, no los ha elegido nadie se basa en ningún currículum especial. O sea, tenemos de presidente de la Comisión Europea a un señor que fue presidente de Portugal y que lo dejó en la estacada. Es que tenemos a Almunia de vicepresidente de la Comisión Europea. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio, o Bruselas se toma en serio sus organismos. Es que durante mucho tiempo fue el destino de gente que perdía. Claro. O sea, si tenías a un cementerio de elefantes, a un personaje incómodo, suponte Maleni Álvarez, acaba, vaya, deja el ministerio hecho unos zorros, ¿dónde la ponemos? Venga, Bruselas. Por eso digo que cuando hablan de los señores de negro que nos van a mandar el FMI, donde estuvo Rodrigo Rato, en fin, y no voy a decir puntos suspensivos, nos hablan de la troika que está formada también por el Consejo Europeo y por el Banco Central Europeo, donde está Draghi, que pertenece a un país que está prácticamente igual que nosotros. Yo me pongo a temblar. Digo, pero vamos a ver, ¿estos señores de negro a qué vienen aquí? ¿A enseñarnos o a aprender? Es el gran dilema. Es decir, nosotros tenemos poco que enseñar, pero yo creo que también tenemos un poco que aprender de esos señores de negro, salvo el latigazo y el decretazo, pero nada más. ¿Y quién? Hay que tomarse en serio. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar? A nosotros. 100.000 millones de euros. Esto es, estos señores que están hablando de la sociedad mundial y la europea y tal, son auténticos mercaderes de Venecia. Van a cobrar en carne humana. Hoy hablaba algún periódico nacional
del fin de la clase media. La clase media ha sido uno de los inventos más interesantes de Europa desde el punto de vista social, desde el punto de vista democrático y además desde el punto de vista económico. O sea, toda digamos, la emergencia de la economía mundial surge porque de repente se crea una clase media que empieza a consumir y se la están cargando. O sea, es como matar a la gallina de los huevos de Y oro. aparte, Javier, la clase media suele ser el cortafuegos de, Sí, de las ideas políticas disparatadas, ¿no? También, por Del supuesto, populismo, es más reflexiva. de los extremos. Es más reflexiva. Una vez que te cepillas eso, pues eres carne de cañón, pues eso, de un Chávez, de un Kirchner. A mí me da mucha la atención, por ejemplo, el planteamiento de la socialdemocracia, que está caduca absolutamente. La socialdemocracia europea y la española en particular, en estos momentos son tan conservadores o más que los partidos conservadores. Están conservando ideas muy caducas. En el tema de la educación, solo hablan de todo lo que tiene que aprender una persona joven para desarrollarse en su vida profesionalmente. La educación es mucho más que eso. O sea, la educación es lo que acompaña a las personas mayores para no sentirse solas. Saber, cuando tienes 70 años y ya no vas al trabajo por las mañanas, etcétera, saber te permite no estar solo. Leer, analizar, reflexionar. Digamos que el cuerpo humano es como un jardín y si lo riegas y crecen flores y crece un jardín, te entretienes hasta que te mueres. Lo más patético que puede ocurrir con una educación que no sea de fondo y que no cale realmente en la sociedad, es que conviertes a muchas personas mayores en solitarios absolutos, una soledad que da pavor. O sea, están delante de la televisión y en cuanto desaparecen sus hijos o la compañía que tengan, se quedan absolutamente solos porque no tienen su jardín en flor. Yo creo que la educación es mucho más de lo que estamos diciendo y por consiguiente hay que cuidarla. Pero tenemos la idea de que la educación es solo tener para a los ganar chavales dinero. en un aula. Para hacer una buena profesión y ganar dinero, cosa que ya me parecen dos quimeras. Bueno, en pero estos tiempos, ¿no? hoy sabes que una carrera no sirve absolutamente Nada, para para nada. nada. Yo creo que es que ni una carrera, ni un máster, ni un doctorado. hay que cambiar el concepto de saber. Yo creo que saber es una cosa que sirve para muchas más cosas. Incluso, insisto, yo creo que sabiendo no es lo mismo un parado que sepa que un parado que no sepa. Un parado que sepa, si cambian las cosas un poquito, es posible que tenga de nuevo acceso al trabajo. Tantos parados como los que hay en España que no han aprendido porque no han querido, porque no le han presionado a sus padres, porque no ha sido exigente el sistema, se van a encontrar de repente con unas dificultades tremendas para incorporarse al poco trabajo que vaya surgiendo, ¿no? Volviendo al terreno político, dentro del PSOE hay gente que piensa que critica la oposición de Rubalcaba, pero se está viendo que Rubalcaba está apostando por un arriolismo, ¿no? Es decir, está dejando que que el gobierno se desgaste porque están convencidos de que esta crisis va a tumbar a 2 o a 3 gobiernos. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que yo creo que esta crisis también se vaya por delante a Rubalcaba. Porque yo creo que Rubalcaba y cualquier persona que tenga ese perfil en estos momentos ya no encaja. La sociedad está demandando una generación de políticos diferentes, capaces de ganar 3.000, 4.000 euros al mes, que ya está bastante bien, trabajar 16 horas diarias y dedicarse en serio a los seres humanos. Y si no son capaces de darse cuenta y si no surge una generación de políticos que se den cuenta, yo creo que en cuestión de 10, 15 años ni vamos a votar, no merece la pena. O sea, o cambia la política absolutamente y son personas como tú, como yo, como un médico, como un tal, que se ganan su vida bien, 3.000 euros, 4.000 euros, tienen algún que otro pequeñito privilegio por estar dando el callo por los demás españoles y nada más, y se dedican en cuerpo y alma a defender a los ciudadanos, o si no, los políticos, tal cual los entendemos hoy, se extinguen. Es una especie a extinguir. ¿Y qué crees que... ¿Cómo ves que están impactando estas medidas en la calle? ¿Cómo crees que la gente está racionalizando estos recortes, estos ataques al patrimonio? Porque al final es un saqueo constante, ¿no? Y están haciendo aparte todo lo contrario de lo que decían que iban a hacer. Yo creo que los españoles, como muchos otros pueblos, porque a veces nos dedicamos a juzgar los unos a los otros, y los griegos, vamos a hablar de los españoles. Yo creo que los españoles están muy capacitados para hacer sacrificios si confían
en las personas que llevan el timón. El gran problema es que en este momento los españoles están desesperados porque solo les están exigiendo sacrificios y no tienen ninguna confianza del rumbo que marcan los que llevan el timón, en este caso Rajoy, pero hace solo apenas 8 meses era Zapatero. Por consiguiente, o cambian los timoneles y se convierten en personas que den confianza a los ciudadanos, o yo creo que llegará un día que dirán, bueno, se acabó, no nos apretamos ni un agujero más el cinturón, se acabó el negocio. O jugamos todos o pinchamos la pelota, ¿no? Bueno, de momento la pelota no está pinchada, sino que la pelota la tiene España y esperemos que sea por mucho tiempo. Y nada, Javier, un placer tenerte aquí en Madrid en Periodista Digital, y te seguimos leyendo en tus columnas. Muchísimas gracias, y para mí es un placer estar con vosotros, es un placer, de verdad. Gracias.